parece, ya son y 12, así que bueno, vamos a tratar de ordenarnos un poquito, de comenzar la actividad. Bueno, como todos saben, hoy vamos a comenzar la puntuación de la primera clase, de lo que sería la clase 2, Mercado del Saber, Huelga de la Verdad. Va a trabajar hoy con ustedes Celia en la primera parte de la puntuación. Y bueno, y lo que les queríamos, comentar es que vamos a escribir ahora en el chat, chicos, que vamos a escribir en el chat el CBU que vamos a poner hoy. Les recordamos que la actividad es arancelada, el costo son 500 pesos, la modalidad es vía transferencia al CBU que cada día ponemos en el chat. La gente que vive en el exterior, no está exenta porque dadas cuestiones nuestras no podemos, pero no pueden hacer la transferencia. Pero así que yo voy a escribir después en el chat el CBU, y en todo caso, lo anotan en el curso de la reunión y les dejo a todos con ahí se ve y se escucha. Bueno, pero espero que sí. Buen día a todos. Buen día. Ay, cierto. Acá tenemos un... bueno, porque sí, bien, lo pongo ahí y me dirijo a ustedes, pero también me estoy dirigiendo a los que están... Hoy vamos a trabajar con la que tal. Buen día. Hoy vamos a trabajar la primera parte de la clase 2 del seminario número 16, de un otro al otro, que es la clase del 20 de noviembre de 1968. Ya creo que la vez pasada fue dicho que el nombre del seminario de un otro al otro, aquí aparece en primer lugar el otro con minúscula y luego el otro con mayúscula, y un otro con minúscula, el otro con mayúscula, pero de algún modo no está del todo claro, si ese orden, digamos, de mayúscula a minúscula es el que se estableció Lacan cuando hizo el seminario. Está como, hay cierta ambigüedad respecto a esto, ¿no? Aunque en yo voy a trabajar no con el texto establecido por Miller, sino con una traducción que tiene sus años acá. Sí, exacto, que lo hacía circular la Escuela Freudiana de Buenos Aires antes de que estuviera el seminario establecido por Miller, y es una traducción y una revisión técnica, traducción y notas de Ana María Gómez y Sergio Rocchietti, ¿no? Eran de grupos clínicos de Buenos Aires, sí. De grupo, gracias. Eran de grupos clínicos de Buenos Aires, que trabajaban con Nacio. Sí. Claro, después la hizo, estaba en la biblioteca de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, donde uno podía... Claro. A ellos le hicieron, Miller les hizo acciones legales por esa traducción en su momento. Les hizo acción, mira, gracias por la información, como hizo con Letra Viva, a través de Rabinovich. Exacto, sí. Que ella fue la encargada acá de, sí. Bueno, historias, sí. Así historias. es. Esa parte no sabía, pero bueno. Algunos se creen dueños de los legados. Bueno, entonces voy a comenzar entonces con la primera parte de esta clase, y fundamentalmente quiero como subrayar algunas preguntas o cuestiones que en mi lectura sobresalen en relación a
a lo que Lacan va a plantear en esta clase, ¿no? Y que me interesa como abrir al debate, ¿no? Lacan comienza en esta clase retomando lo que ya había de algún modo introducido en la anterior, que es la referencia a Marx y la plusvalía, ¿no? Y va a decir que él introduce al lado de la plusvalía lo que va a llamar el plus de gozar o el plus de goce, ¿no? Y va a ubicar eso como una relación homológica, ¿no? He presentado como homológica, al lado de la plusvalía, el plus de gozar. Relación homológica, la definición, al menos que se da, es que una relación es homológica, o dos estructuras son homólogas, si son morfológicamente semejantes, y esta semejanza se debe o deriva de una estructura común. Esto lo subrayo porque me interesa luego retomarlo como pregunta, ¿no? ¿Qué lo lleva a Lacan o qué es lo que podemos leer en este, entre comillas, paralelismo, lo digo así porque Lacan dice que los pone uno al lado del otro, entre el plus, la plusvalía y el plus de gozar? Entonces me parece, así que me voy a detener un poquito luego en la cuestión de la plusvalía. Estuve rastreando un poquito para, seguramente todos algo hemos escuchado, pero para refrescar. Pero antes de eso, quería ubicar cómo Lacan juega un poco con, digamos, con el significante para llegar a esa cuestión. Porque él empieza a introducir la palabra plusvalía en su lengua original. Lo voy a escribir para que sí, se pueda seguir el juego que él hace con la traducción. Me voy a leer, no sé si se va a ver, para los que están virtuales. Sí. Entonces, la palabra plusvalía en alemán, porque como saben, plusvalía es un término que introduce Marx en el Capital, en la segunda mitad del siglo XIX, y la palabra en alemán que la escribe Lacan es Mehrwert. No sé cómo se pronuncia. Voy a poner en mayúscula para que se vea. Sí. Mer es más y ver es valor. R. Sí, Mer, bueno, no sé si se lee con claridad. Esto es plusvalía. Lacan hace un juego con humor, diciendo que no lo pronuncia en francés, que sonaría en francés. Que es madre, perdón, madre verde. Acá es circunflejo. No. Así. Es madre verde. Lo escribe, no lo dice, porque van a escribir juego por sus juegos transfigurados. Entonces, una morada alrededor de madre verde. Exactamente. Entonces, ahí escribe plusvalía, el término que no lo inventa Marx, el término pero sí la dimensión que toma, digamos, la economía es a partir de Marx, aunque era un término que ya habían introducido otros economistas en Alemania. ¿No se escucha? ¿Puedo traer el micrófono? No sé si llega hasta allá. Igual, a ver, si pudieras, ¿saben qué? Lo hago y luego lo repito ahí. Escribo y voy acá y lo repito.
¿no? La plusvalía. Esto, ahora lo voy a explicar, también se puede traducir, a mí me aclara más, como excedente de valor. Claro. Lo voy a escribir acá. Excedente de valor. Perdonen si excedente no voy a decirlo de nuevo. Y luego, agrando. Bueno, plusvalía o excedente de valor, y luego lo voy a explicar en relación a la plusvalía. Y luego, Lacan construye en un juego por homofonía de pensamiento del alemán al francés la palabra en francés. Es así como Lacan dice que descubrió esta conexión, este invento de él, digamos, que es en realidad con ese deslizamiento del alemán al francés, donde escribe, a ver, lo voy a poner más grande. Luz. Este es el primer movimiento que Lacan hace, del Merver al Merluz, ¿no? Que es el plus, en realidad la palabra luz es placer en alemán. ¿Se acuerdan de Freud? El luz y el plus, placer, ¿no? El principio del placer, la cuestión. Que luego Lacan va, digamos, va a leer o va como plus de gozar o plus de goce. Y que a mí me aclaró el hecho de pensarlo como excedente. Me alumbró una lectura posible, pensarlo, porque el plus quedaba más ambiguo en mi lectura. El excedente, sí. Bueno, voy a pasar acá. Sí. Bueno, entonces estaba con... Perdón, pero no, no se escucha nada. ¿Por qué no me escucha? No se escucha nada. Ahora, todo lo que explicó no se vio y además no se escuchó. Yo no sé los demás que están en Zoom, bueno, si realmente... ahora se Bueno. No se está escuchando. Nada. Pero bueno, No se escucha bien, ¿eh? Estamos tratando de comunicarnos por vía WhatsApp para Sí, ver lo si hice, pueden pero no se corregirlo. escucha. Estuvo hablando sola. Bueno, hola. Ahora me... Algo se escuchó, Ahora- lo que no se vio es el pizarrón, no se vio el pizarrón. Eso. Voy a repetir lo que todavía no está. ¿Se escucha? Hola, ¿ahora me escuchan? Hola. Sí, Sí, ahora se escucha. ahora se escucha. Usted, yo no las Ahora- escucho a ustedes porque están silenciados. Háganme un gesto con la mano los que escuchan ahora. Se escucha, pero muy fuerte. Tenés que alejarte un Bueno, poquito del perfecto. micrófono. Bueno, voy a repetir, yo había escrito en el pizarrón la palabra plusvalía en alemán, primero Merver, luego en francés, como Freud la introduce, pero luego en alemán, perdón, la palabra plus de goce, que es Merlust, ¿no? Y cómo llegamos así a la plusvalía. Bueno, en francés primero y luego, obvio, en español como lo leemos nosotros. Todo ese juego translingüístico que Lacan va produciendo para llegar a este concepto, a este nuevo concepto, que él toma a partir del concepto de plusvalía de Marx. Ustedes sí pudieron, perdón, seguir, bueno, entonces sigo con... Si no se escucha, me hacen algún... Entonces, en principio voy a retomar un poco algo que, bueno, si bien seguramente todos han recorrido, quería hacer una pequeña como síntesis del concepto de plusvalía en Marx.
porque justamente para poder interrogarnos sobre esta homología que Lacan plantea con el plus de gozar o este excedente de goce. Y recordaba que el concepto de plusvalía lo desarrolla Marx a fines del siglo XIX en su obra El Capital, y que cómo podemos muy sucintamente plantear qué es la plusvalía en Marx, y sería el excedente monetario generado por el trabajo humano presente en cualquier acción productiva. Es un excedente de ganancia, sería, ¿no? En este caso monetario, ¿no? Es la plusvalía o el excedente de valor, ¿no? O sea que básicamente es el valor no pagado al obrero, al proletario, ¿no? Que es el que crea ese plus producto del cual se apropia el empresario. Esto es en términos de Marx, del marxismo, digamos. Y esto es lo que origina la esencia de la acumulación capitalista, ¿no? Ahora, tiene otra vuelta más esto. Esto es lo que es la esencia de la acumulación capitalista. Pero ese plusvalor, eso que no se le paga al obrero, ¿no? Y que se apropia el empresario y es la acumulación, eso al ingresar al mercado, esa acumulación monetaria, se convierte en mercancía y se vende, ¿no? Por eso no es lo mismo el dinero que el capital, porque el capital tiene que ver justamente con este excedente, ¿no? Que se acumula y luego se vende como si fuera mercancía. Supongo que esto es lo que llamamos mercado financiero. No, también tiene la industria, porque hay una diferencia siempre entre el valor de uso y el valor de cambio. No es mercado financiero. Porque acá se transforma en mercadería, en mercancía. Se transforma en mercancía por el plus de gozar. Bueno, esto es lo que estoy diciendo. Eso es lo, pero justamente, perdón, eso es lo que plantean, que al ingresar al mercado ese plus monetario, porque es dinero lo que ingresa, al ingresar al mercado en esa cantidad se convierte el dinero mismo en mercancía. Eso es capital. Eso es lo que estoy, más allá de lo que se reinvierte, pongamos lo que el empresario puede de eso reinvertir. El plus, el excedente, lo que no es ni reinvertido, eso que se acumula en forma progresiva, es lo que se vende, digamos. En ese sentido, hay un mercado de capitales, se llama así. Efectivamente, es un mercado de capitales, ¿no? Por eso digo que no es lo mismo, y esto es lo que introduce Marx, el dinero. No, no se derrama. No, bueno, después cada uno tiene, yo estoy trayendo lo que Marx plantea en el Capital y lo que Lacan de algún modo toma en relación a esto, no porque Lacan apoye, sí, sea marxista para nada, pero sí toma ese concepto con relación al excedente, a lo que no retorna como trabajo, que es como lo leo yo. Después voy a ir a esa pregunta. Ese excedente que no retorna como trabajo. Si uno ubica al sujeto como trabajador, hay un excedente de ese trabajo que no retorna, que tiene que ver con el objeto, el goce. Sí. Estoy ahora avanzando, porque esto lo iba a plantear después, de una lectura posible de lo que Lacan plantea y por qué él hace esta, digamos, plantea. Claro, porque yo no me acuerdo muy bien, pero me parece que el trabajo
estaba pensado como, vos lo ves, poder decir mejor, Maribel, como que el trabajo forma parte de los gastos. Bueno, no sé si ellos, perdón, No. me parece que no escuchan. Entonces sigo y después pasamos al debate porque ya está, sí. Y muchas preguntas que surgen, ¿no? Yo decía que no es lo mismo el dinero que el capital surge de la plusvalía, ¿no? En relación a la acumulación de plusvalía que entra como mercancía en el mercado, ¿no? Ahora, una de las principales novedades del desarrollo del concepto de plusvalía por parte de Marx, y creo que también eso tiene que ver con la cuestión estructural y que Lacan lo tome, fue que Marx hace una formulación matemática del problema de la plusvalía. O sea, él inventa una fórmula que permite calcular la cantidad de plusvalía, ¿no? Que introduce la desigualdad social, ¿no? Que en principio después él la complejiza y no me voy a detener en eso porque nos llevaría todo el tiempo, pero de restar a los beneficios los costos de producción, ¿no? A los beneficios monetarios, los costos de producción, que es tanto el salario como la inversión en maquinarias y demás. Lo que pasa es, y digo muy rápido esto, que para Marx el costo ubica únicamente el salario del trabajador, ¿no? Bueno, eso es, después sería para otro, ¿no? Entonces, esto que se calcula matemáticamente la cantidad de la plusvalía, o sea, cuánto queda el empresario del producto generado por los trabajadores, ¿no? Y ese plus que es el trabajador el que introduce, ¿no? O sea, para volver a decirlo de otro modo, el plusvalor, la plusvalía, el excedente valor, es la expresión monetaria del valor que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su trabajo, digamos, ¿no? O sea, el trabajo no pago. Porque al obrero no se le paga por lo que produce. ¿No? Se le compra el trabajo. Claro, pero no por lo que produce. Obviamente, esto no es casual que el Capital, la obra de Marx donde introduce este concepto, haya aparecido en la segunda mitad del siglo XIX, que es la segunda revolución industrial, porque esto no sería posible si no hubiera una enorme producción, ¿no? Previo a la revolución industrial, la cantidad de producción artesanal no generaba, por más que estuviera mal pago el trabajador, no generaba una producción, una cantidad que permitiera, digamos, un mercado a partir de la plusvalía. Es con la revolución industrial y la segunda revolución industrial, más maquinarias, una producción que aumentaba en forma exponencial. Entonces esta es obviamente lo que Marx plantea, después se abren innumerables discusiones alrededor de esto, pero yo quería recortar lo que Lacan trae de la plusvalía, ¿no? Y el capital como eso que entra ya, el dinero como mercancía, que es otra pregunta, ¿sí? Bueno, entonces, ahora volvemos al seminario a partir de esta pequeña vuelta por Marx, ¿no? Y vuelvo un poquito atrás, después voy a retomar esto y la pregunta en relación a este paralelismo y a este excedente de trabajo y qué nos dice del sujeto, que algo adelanté. Pero ahora Lacan, siguiendo un poquito el orden del seminario,
va a tomar la cuestión estructuralista, porque acá quiero subrayar una pregunta, una afirmación que me sorprendió. Lacan, en el seminario hace una crítica de las últimas publicaciones del estructuralismo, pero no al estructuralismo, ¿no? No reniega de esta cuestión de lo que introduce el estructuralismo, ¿no? Y va a mencionar también a Althusser, y los ecos de Althusser en lo que él plantea de la plusvalía, ¿no? Y que es Althusser el que hizo de Marx un estructuralista, dice, ¿no? Y ahí es esto que querría traer que me llamó la atención, ¿no? Dice, cuando se trata de la estructura, dice, esto estoy leyendo textual, debe ser tomado en el sentido de lo que es lo más real, lo real mismo. Esta es la cuestión que dejo abierta como pregunta, ¿no? Y digamos, lo que él ubica en relación a esto, ¿no? Porque en principio yo localizaría la estructura como el lenguaje y el nudo de los 3 registros, pero acá habla de lo real mismo, ¿no? Y él menciona ahí que no se trata, y es una referencia a lo real, de ninguna metáfora, que cuando él toma, por ejemplo, la topología, ¿no? Eso que puede escribir ahí, y uso la palabra escritura porque él la toma ahí, no se trata de ninguna metáfora, de ninguna dimensión, digamos, simbólica, podríamos decir, ¿no? Sino que lo que él escribía en relación a las superficies topológicas, dice, son ciertas conexiones que no pueden imaginarse, pero que pueden escribirse perfectamente bien. O sea, ubica acá la topología como escritura. El problema que genera esto es que Lacan va a definir lo real como lo que no cesa de no escribirse. Entonces, lo dejo abierto también a toda una vuelta que luego sí puede dar, ¿no? Por eso dice la estructura es entonces real, ¿no? Y la va a ligar, dice, esto se determina por convergencia hacia una imposibilidad, o sea, empieza a ubicar lo real como imposible allí, ¿no? Pero de todas formas es una pregunta que quiero dejar abierta. Después lo retomamos porque eso me parece, sí. Sí, muy bueno. Y luego va a traer otra pregunta, ¿no? Que también quiero dejar planteada que la plantea y que es la pregunta de saber si el psicoanálisis existe. ¿No? Trae preguntas un poco, sí, ¿no? Porque él plantea que la única posibilidad de que se motive el discurso, ¿no? del psicoanálisis, la práctica del psicoanálisis, es en términos de esto que él venía planteando de escritura, ¿no? Que es esa dimensión que no hay cualquiera que motive el discurso de otro modo, el discurso del psicoanálisis, ¿no? Como expresión o como relación a un contenido, dice que eso hace impensable la práctica, ¿no? O sea, está ubicando por un lado esto del contenido, la relación al contenido, la expresión, y por otro lado la escritura, que sería lo que le daría, deduzco de lo que él plantea, la existencia a ese discurso. Pero va a decir algo, no solamente esto, sino que esta pregunta de si el psicoanálisis existe, dice que el psicoanálisis se afirma de modo indiscutible porque es el síntoma del punto del tiempo al cual hemos arribado, ¿no?
Dice, es el síntoma del punto del tiempo al cual hemos arribado en lo que él llamaría provisoriamente la civilización. Entonces surge la pregunta de cuál es el punto al que hemos arribado, ¿no? ¿Cuál sería entonces ese punto para que se trate además de un discurso que tenga consecuencias? Ya había planteado un par de años antes en Lacan en La ciencia y la verdad, creo que fue, sí, en el 65-66, que era impensable que el psicoanálisis como práctica y que el inconsciente, el de Freud como descubrimiento, hubiesen tenido lugar antes del nacimiento en el siglo XVII de la ciencia. Bueno, y plantea que ubica, no es que desconozca la dimensión histórica de la ciencia anterior al siglo XVII, pero ahí obviamente con Descartes, ya sabemos, introduce el advenimiento de lo que es la ciencia moderna, digamos, la ciencia que creo que todavía hoy, sí, es de la que se trata, ¿no? Esto yendo a la ciencia y la verdad, ¿no? Pero creo que acá retoma eso y también podemos preguntarnos en relación a la dimensión del capitalismo. Esta no lo plantea estrictamente así Lacan, pero creo que es una pregunta que por la secuencia que él introduce en esta clase del seminario podríamos, sobre todo, esto es también no está dicho así en el seminario, es la civilización occidental, ¿no? O sea, la que de algún modo está tocada por el capitalismo, porque hasta donde yo sé, en el mundo oriental, en el mundo, bueno, islámico, por supuesto, no ha entrado, al menos hasta ahora, el discurso del psicoanálisis. O sea, que las condiciones que Lacan plantea, sí la ciencia, supongo, pero no en esta. Entonces, me parece que es interesante, sí, que cómo ubicar esa, llamémoslo, condición, ¿no? Bueno, entonces también introduce, ¿cómo estoy con el tiempo? Bastante mal. No, porque quería, pues sí, avanzo un poquito más, así queda tiempo para el debate, ¿no? Como, sí, en relación a esto que estamos trabajando, porque él va a introducir también la cuestión de la ciencia, ¿no? En principio, acá quiero antes, quería decir algo, porque a Lacan, y él mismo lo menciona ahí, y al estructuralismo en particular, se lo acusa de no tener en cuenta la dimensión histórica. Eso es una crítica que se le ha hecho al psicoanálisis Lacan. Fíjense cómo Lacan introduce la dimensión histórica, al punto de que ubica la emergencia del discurso del psicoanálisis en relación a un momento del, no sé si historia llamarlo, pero del discurso, digamos, ¿no? De condiciones discursivas que hacen posible la emergencia del discurso freudiano. Hay una temporalidad, sí, sí. ¿No? Y ahora él va a introducir también, porque está trayendo muchas cuestiones que se le han planteado al psicoanálisis como discurso. Por ejemplo, que se le plantea que desdeña, Lacan en sus formulaciones, la energética, la dimensión energética del psicoanálisis, ¿no? Bueno, saben que es como un poco el cuestionamiento que se le hacía de que no tomaba en cuenta la metapsicología freudiana. Recuerdan que la metapsicología freudiana son
3 dimensiones, la tópica, la dinámica y la económica. Y en la económica, Freud ubica la energética, ¿no? Justamente. Y esta, justamente, ahí Lacan va a introducir la cuestión de la ciencia, diciendo que la verdadera energética se sitúa en la física, en la ciencia, en un discurso que tiene consecuencias, ¿no? Pero él dice también, voy un poquito más rápido ahora para, porque quiero seguir la secuencia de la clase que me parece sumamente interesante, que él va a tomar o retomar la cuestión de la energética, ¿no? A un nivel, ¿cómo decirlo? A un nivel anterior, está mal dicho así, a un nivel más estructural, lo voy a decir, que es tomarlo a partir del lenguaje. No ya como lo ubica en la ciencia de la física, que también obviamente tiene que ver con el lenguaje, sino en relación a... Exacto, del lenguaje, ¿no? Y ahí ubica la lingüística como ciencia, no me voy a detener tanto en eso, pero sí al hecho que surja como ciencia la lingüística, ¿no? Y que la lingüística puede surgir o surge como ciencia en la medida en que todo discurso científico sobre la lengua se presenta por reducción de su material. Esto también lo va a subrayar, ¿no? Se valoriza un funcionamiento, ¿no? En relación a la reducción del material, se valoriza un funcionamiento donde se aprenden consecuencias, ¿no? Va a subrayar mucho y va a decir que de algún modo él también opera un clivaje discursivo, ¿no? Y que a raíz de ese clivaje discursivo, de esa reducción, uno podría decir, del sentido, de los contenidos, ¿no? A partir de esa reducción es que aparece digamos, la afirmación de que no hay metalenguaje. No hay metalenguaje, hay lógica, ¿no? Va a plantear de algún modo, hace la crítica entonces a cierta versión del psicoanálisis de la época, y plantea que la lógica justamente también comienza a partir de esa reducción, a partir donde se introduce una A y una B, y se puede usar esa A y esa B para plantear un cierto número de axiomas y leyes de discusión. Bueno, que si no, no se puede ubicar una ciencia que tenga consecuencias. De todas formas, y con esto me parece que voy a dejar porque si no me voy demasiado, el tema de la ciencia de algún modo queda zanjado cuando Lacan interroga el lugar del psicoanálisis respecto a la ciencia, pero lo ubica como discurso. Y al ubicarlo como discurso, no voy a tener, de algún modo, digamos, hace un corrimiento, ¿no? No aparece como una ciencia más en la serie de las ciencias que van surgiendo, sino como nuevo discurso, no nueva ciencia. Bueno, esto me interesaba, sí, porque luego él va a retomar ¿no? Lo de la plusvalía, y leo esto y ahí dejamos, ¿no? Va a hablar de la plusvalía y de la absolutización del mercado. Esto tiene que ver con esto que veíamos en Marx, de cómo el dinero entra como mercancía. ¿No? Todo entra dentro del campo del mercado. Por eso es el capital, ¿no? Y dice, es por ello que hemos introducido el plus de gozar, que esta absolutización del mercado pueda considerarse no más que como una condición para que la plusvalía aparezca en el discurso, ¿no?
Ha sido pues necesario esto que difícilmente pueda ser separado del desarrollo de ciertos efectos de lenguaje. Ubica esto como efectos de lenguaje, a saber, la absolutización del mercado, el punto que engloba el trabajo mismo, para que la plusvalía se definiese. Bueno, dejo acá y abrimos, espero que hayan podido escuchar más o menos bien. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, ahora dejo la palabra para que... Sí. Vamos a pasar el micrófono acá. Graciela. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Me parece que puede ser interesante ubicar la conceptualización de Marx en términos de síntoma, en el sentido de que él hace un descubrimiento. Quiero decir que si sacamos las connotaciones ideológicas, por eso se trató de una fórmula matemática, ¿no? Lo que Marx pone en la escena del mundo es que hay un goce que no se sabía que estaba, que es relativo a un excedente que es acumulado por el capitalista. A mí me parece importante recuperar estas nociones sacándolas de la trama ideológica, porque, bueno, eso dio para mucho y no fue muy bueno tampoco. Y por eso es que Lacan hace esta relación con el plus de gozar, porque también encuentra ahí un goce que pasa a tomar lugar a partir de que se lo nombra. O sea, la plusvalía, cuando la nombra Marx, claro, toma existencia y da pie a lo que después va a construirse efectivamente como un discurso, y de alguna manera algo parecido podríamos ubicar en relación al psicoanálisis. Me parece que la captación que Freud hizo acerca del goce oculto en el síntoma, esto es algo que es constitutivo del discurso mismo, del discurso del psicoanálisis. Bueno, gracias. Yo quería comentar una sola cosita respecto de la imposibilidad de, cuando uno ubica el discurso capitalista como síntoma, es porque, bueno, en realidad la tesis marxista ubica una imposible estructura, porque lo que el marxismo ubica es la contradicción entre las características de las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, Marx va a decir que las transformaciones de la estructura productiva tienen que ver cuando las características de las relaciones de producción entran en contradicción con el desarrollo de las fuerzas productivas. Y la verdad que lo que el mundo muestra es que es un imposible en la estructura y hay un real, ¿no? Es decir, por un lado está este goce que no se sabía que existía. Lo que trae como novedad el modo de producción capitalista es la absolutización del mercado, es decir, que se busca como que en el mercado estuviera todo. Y lo que Lacan viene a mostrar, o el mismo Marx está en la teoría, es que tampoco el mercado resuelve nada. Bueno, ¿qué es lo que se entiende? Es decir, también se pretende un todo. Claro, no hay tampoco un mercado absoluto, tampoco el mercado regula nada, también es mentira. Se entiende que hay un agujero. Eso quería plantear, ¿no? La estructura. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, a ver si se escucha. A ver, Celia, vos querés comentar. No, yo quiero escuchar a los que... Sí, pongo el par. Gustavo, ¿podés empezar? Desmuteate. Ahí está. Pero de golpe no. ¿Pero no estaba Carlos antes? Creo que estaba Carlos antes que yo. Sí, pero bueno, empezá vos, después sigue Carlos, después. Bueno, me da la palabra, Carlos. Después
Habla él, ok. Bueno, como se trata de que abramos preguntas, yo me noté algunas preguntas, algunas preguntas que puedo avanzar alguna respuesta que puedo estar pensando, pero que no es completa, y algunas preguntas de las que no tengo respuesta. En principio, ¿el psicoanálisis existe? ¿No? Es una flor de pregunta, es importante, porque hay lugares en el mundo en donde no existe, en donde no hay chances de que exista, y hay lugares en el mundo en donde existe y está amenazado de extinguirse, como una especie rara que en algún momento se va a extinguir. Entonces, me parece que Lacan está sumergido en esa lucha, digamos, o en esa defensa del psicoanálisis, que no es otra que la que sigue viviendo Francia en este momento, pero la nuestra es diferente, ¿no? Pero no por eso tenemos que creernos en una burbuja de cristal, porque acá nos va a llegar en algún momento. Y de hecho están llegando, ¿no? Los avances de la neurociencia, etc. Entonces, ante esa pregunta, yo diría que el psicoanálisis va a sobrevivir si tiene consecuencias en lo real. Ahora, a esta altura de esta clase, lo real es el síntoma, ¿no? Y el goce. El plus de gozar es el goce y el síntoma. Y bueno, esto se entrama con una charla que quizás después retomamos, que vengo teniendo con Mónica y con otras personas, acerca de qué es lo real para el psicoanálisis y qué es lo real para la ciencia. Que yo pienso que no es lo mismo, otros piensan que es el mismo real, pero bueno, en este sentido diría que el síntoma, la ciencia trata de resolverlo, ¿no? Como, por ejemplo, lo hacen los economistas que se creen dentro de la ciencia y que tratan de resolver el tema que en nuestro país por lo menos hace mucho síntoma. Es decir, que hay algo que difícilmente se resuelve ahí de ese síntoma por el lado de la ciencia. En cambio, el psicoanálisis no intenta resolverlo, sino interrogarlo. Esa para mí es una diferencia entre lo que hace la ciencia con el síntoma y lo que hace el psicoanálisis. El psicoanálisis lo interroga no para resolverlo, sino para escuchar qué verdad dice, ¿no? O sea, cuál es el plus que se desprende de cada síntoma. Entonces de ahí abro una pregunta para que si quieren la discutimos. ¿El discurso del psicoanálisis produce un plus de gozar? ¿No? ¿Cuál es el plus de gozar que es consecuencia del discurso psicoanalítico? ¿Mm? Y otra pregunta que me surge también de la primera parte de la puntuación de Celia. ¿Es lo mismo una escritura que una demostración? ¿No? Una mostración de una superficie topológica es lo mismo que una escritura, ¿no? Porque si fuera una escritura, entonces se trataría de que lo real cesa de escribirse. Pero ahí es una escritura que muestra un real que no cesa. Entonces, ¿qué clase de escritura es una mostración? ¿O será que no es lo mismo? Bueno, hasta ahí mis preguntas. Carlos, te escuchamos. ¿Se escucha? Había estado pensando en el tema, ya la vez pasada, a ver si saco de acá. ¿Se escucha ahora? Ya la vez pasada había estado pensando, hoy Celia lo retomaba, el tema de la homología. En realidad me colgué un poquito recién con lo que decía Gustavo sobre la escritura, porque también esto del no cesar de no escribirse, me quedé pensando si hay una escritura simbólica y otra, digamos, y otra tomada desde lo real, ¿no? Pero
pero bueno, esto estoy pensando todo al mismo tiempo. Pero retomando lo de la homología, claro, me parece que él trae el homólogo en relación a lo análogo, ¿no? A lo que es análogo. Es decir, lo homólogo sería del orden de lo simbólico, el lugar en la estructura, y lo análogo sería más del orden imaginario. Estaba leyendo un artículo que daba un ejemplo, que era una reunión internacional, ¿no? de ministros con ideologías muy diversas, pero que el lugar que ocupaban era homólogo, es decir, aún digamos con ideologías diferentes que tenían que ver más con lo analógico, ¿no? Ahora, por ahí es un poco delirante, pero a mí me parecía ya la vez pasada, les decía como quizás que había algo de lo analógico también, ¿no? Entre el tema de la plusvalía y el plus de goce, entre el capitalismo y el psicoanálisis. Y hablando de la existencia del psicoanálisis, yo me preguntaba también si no es una consecuencia uno de otro, ¿no? Es decir, si de alguna manera justamente no, por eso se desarrolla en los países capitalistas, ¿no? Pero bueno, quizás para atender esos síntomas, ¿no? Pero bueno, eso. Gracias. Gracias. Bueno, sí, son muchas cosas acá para pensar. Por un lado, cuando estábamos hablando de la lingüística como ciencia, ¿no? Que trabaja en esta clase Lacan, que dice que la medida de todo discurso científico es del lenguaje, recordaba que más adelante, ya en el seminario 20, él en un diálogo con Jacobson dice que lo que es del lenguaje, es de la lingüística, se lo dejo a los lingüistas. En cambio, lo que comporta el lenguaje, de lo que ello resulta la fundación del sujeto, yo lo voy a llamar la lingüistería, ¿no? Como que acá abre un campo diferente del que estaba empezando a trabajar, ¿no? Y en este punto también algo de lo que dijo Gustavo, ¿no? De si es lo mismo la escritura o la mostración, ¿no? Si son de la misma estofa, ¿no? Y pensaba también cuando él trabaja, y lo de la homología que trae Carlos, ¿no? Que cuando él trabaja también, creo que en ese seminario 20, trae la cuestión de la tautología, si A es igual a A, y lo trae a Wittgenstein, lo cita en ese punto, y donde Wittgenstein dice que lo que no se puede, lo indecible, lo que no se puede decir hay que mostrarlo, ¿no? Y si ahí la mostración tenía que ver con lo real y donde entra la topología, ¿no? Eso, como para seguir pensando las preguntas que tenemos. Bueno. Sí, gracias, Mariela. Sí, un mínimo comentario, me sumo a las preguntas que vienen planteando, y me parece que está bueno que queden abiertas, ¿no? Por ejemplo, esto que planteaba Gustavo respecto de lo real para el psicoanálisis y para las ciencias. Me parece que por suerte la ciencia intenta dar cuenta de lo real, porque eso permite el avance, ¿no? Mientras que diría que para el psicoanálisis hay una cuestión de que lo real no va a poder ser cubierto por lo simbólico, y eso es algo que
que hay que sostener para poder sostener justamente nuestro trabajo, ¿no? Partir de eso. Y también pensaba esta cuestión del síntoma, porque podríamos plantear que hay síntomas sociales o solamente, digo, claro que hay síntomas sociales, pero no es el síntoma como nosotros hablamos de síntoma, ¿no? Porque para nosotros el síntoma es en un análisis y en transferencia con un analista, al cual se le supone un saber en un inicio, para que se pueda suponer ahí un síntoma. Entonces, creo que el psicoanálisis existe en tanto hay analistas que lo sostengan, ¿no? Pero bueno, me parece muy, muy interesante que se vayan dejando abiertas para seguir pensando, ¿no? Bueno. ¿Se escucha bien desde acá? Sí, ¿se escucha así? No. Bueno, entonces comenzamos. ¿Ahora? Se cayó. No, tampoco, no. ¿No se escucha? A ver, acercate bien, Graciela. Porque, a ver. Hola, hola. ¿Escucha? ¿Ahora? Sí, algo se escucha, sí, sí. Bueno. No, me parece que cuando Lacan está ubicando acá en los párrafos siguientes el tema de la reducción en un discurso, es como que nos da la pista de qué es lo que entiende por lo real y qué es lo que entiende por un discurso, porque me parece que no se está refiriendo cuando habla de escritura a una escritura, perdón, cuando habla de real, no se está refiriendo a una escritura, sino a las letras. No a la escritura, sino, digo, cuando habla de real, cuando habla de la reducción, que opera para que algo se pueda constituir en un discurso, lo cual significa que tenga consecuencias. Esto es algo que destaca, ¿no? Un discurso es algo que tiene consecuencias y está referido, me parece, cuando habla de a qué real tiene relación con ese discurso, no se refiere a una escritura sino a letras, como ser cuando Galileo plantea una construcción lógica en términos de letras. ¿Por qué? Porque una letra no tiene sentido. A, B, C, D, J, H, bueno, o números. Entiendo que justamente está hablando de lo que no tiene sentido, de lo real como imposible, que está fuera de sentido. Y cuando dice de una reducción que va a permitir que se constituya de esta manera como un discurso con consecuencias, finalmente, en esta primera parte de esta clase, dice que se trata de una lógica, y lo que precipita, se diría, es una lógica. Bueno, muchas gracias. Una sola cosita y le paso a Celia. No, a mí me parece que tomando el tema de la analogía discursiva entre el discurso del capitalismo y el discurso del psicoanálisis, es esta cuestión de las imposibilidades, digamos, ¿no? Digamos, de ambas. Es decir, hay una cuestión donde no hay metalenguaje, ¿no? Es decir, no hay la posibilidad de decir la verdad sobre la verdad, digamos, ¿no? Y hay un punto donde el concepto tanto de plusvalía como plus de goce indican el intento de recuperación de un goce que
que apunta a una imposibilidad, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, finalmente es una zanahoria del burro que nos sigue, una zanahoria que nos sigue causando, pero que no tiene solución. Es decir, no hay solución, digamos, tanto porque no hay relación sexual como que no habría distribución posible del excedente de los goces en el sistema social, ubicarían de esta cuestión de lo estructural el malestar en la cultura. Es decir, la analogía pasa por esta cuestión, ¿no? Por este punto, digamos, de el síntoma tanto social como del psicoanálisis para lograr una transacción sobre el horizonte de un imposible, ¿no? ¿Se escucha? Bueno, solamente, bueno, gracias por todas las intervenciones, preguntas que abren muchísimo. Yo voy a tomar solo algunas porque es inabordable todo lo que trae esta clase. Una, bueno, esto que también Graciela mencionaba, ¿no? En relación a poder dejar de lado la ideología para poder hacer una lectura. A veces el problema con la ideología es que impide una lectura, ¿no? Eso, por un lado, me gustaba subrayarlo, ¿no? Y otra cuestión que quería tomar, creo que Gustavo había traído, ¿no? En relación a si el psicoanálisis, bueno, hay lugares donde no existe, discursos que no le hacen lugar, pero las condiciones para que sobreviva, ¿no? Que tenga consecuencias en lo real, y hay algún lugar, que ahora no recuerdo exactamente dónde, que Lacan dice que no tiene que convertirse en un síntoma olvidado, no tiene que hacer religión. Me parece que justamente esta dimensión del psicoanálisis como síntoma, ¿no? Y su vigencia sintomática, en la medida en que el síntoma podríamos leerlo como una consecuencia también en lo real, ¿no? Esa es una cuestión que de algún modo introduce la pregunta que también Mariela traía en relación, no pregunta, ella lo respondía, si el psicoanálisis es un síntoma social. Y porque acá hay una cuestión, que es cuando Lacan plantea, ¿no?, que el psicoanálisis es un síntoma que deviene en relación al discurso de una época, eso podría ser homólogo o análogo, como lo de Carlos, a ubicarlo como síntoma social. Es lo mismo hablar de discurso que de lo social, ¿no? ¿A dónde nos lleva plantearlo como síntoma social y a dónde nos lleva plantear condiciones de discurso que permiten la emergencia de este nuevo discurso como síntoma, ¿no? Abro cuestiones que además tienen mucha vigencia en este momento y que... Y luego también uno podría plantearse la pregunta de el plus de gozar en relación al discurso del psicoanálisis. Porque si lo pensamos como excedente, esto que yo traía antes, si el sujeto como trabajador y un excedente, ese trabajo significante, ¿no?, que es ese goce que no se reintegra, digamos, es ineliminable, no hay posibilidad, es ineliminable digamos, este excedente, ¿no? Y no solo es ineliminable, sino que, y ahí me parece que Lacan toma lo de Marx, este excedente, este goce como excedente, es acumulativo, tiende al exceso, es una de las, uno podría decir, una marca del goce, es que tiende al exceso. Entonces, tal vez sobre eso interviene el discurso del psicoanálisis. Esto es una hipótesis. Bueno, ahora dejo, aunque hay muchas más cosas, para escucharlos.
todo lo que tenían. Bettina, ¿te alcanzó? ¿Llegaste? Me quedé pensando recién, mientras te escuchaba, que a ver si habría alguna diferencia para pensar el excedente, ¿sí? Como el que es capaz de ser introyectado, ¿no? Y cambiar un valor, a cuando el excedente es un exceso y que con eso no hay que hacer nada. Lo pensaba en relación a un análisis, ¿no? Cómo hay algo de ese excedente, de ese exceso que puede dar lugar a que cambie de valor, ¿sí? Y cuando ese excedente como exceso es necesario que quede como eliminado. Me lo quedaba pensando. Sí, miren que de todas las lo voy a pensar en voz alta, digamos, porque porque a ver, lo digo así, lo religioso obtura la pregunta, ¿no? Recuerdo en un país musulmán que ante alguna pregunta que yo hacía medio insistente, el guía me decía, nosotros no sabemos de metáfora, me decía, ¿no? De hecho, una de las personas que estaba en el grupo escribía poesías y le mostraba las poesías y él me miraba y me decía, yo no lo entiendo, me decía, ¿no? Nosotros no sabemos de metáfora, decía. Y me preguntaba si estas culturas donde el psicoanálisis no entra, no son culturas que están más atravesadas por lo religioso, ¿no? Eso por un lado, digamos, ¿no? Bueno, no sé, pero digo, me lo preguntaba en relación a eso, y si convertir el psicoanálisis en religión no atenta contra el propio psicoanálisis. Y esto que a veces uno dice de cuando va a alguna presentación, que dice, bueno, cuando empiezan a supuestamente a intervenir los que escuchan, uno dice, ¿dónde están las preguntas? ¿No? Porque son más teorías, ponencias o mostraciones que preguntas sobre eso que se está pensando, digamos, y bueno, lo digo así, lo estaba pensando en voz alta, lo estoy armando mientras lo digo, porque me parece que muchas veces los propios psicoanalistas atentamos contra la existencia del psicoanálisis, que a mi entender no es más que interrogación, digamos, ¿no? Más allá de... Vamos pasando, lo logramos, llegó Por ahí... digo que por ahí una manera de que no se transforme en religión es aceptar que el psicoanálisis tiene límites y que hay cosas que con psicoanálisis no se resuelven. Perfecto. Quería decir una sola cosa de la tercera. Por algo Lacan en la tercera, genial lo tuyo, Paula, porque Lacan en la tercera se pregunta por el futuro del psicoanálisis en relación a la religión. Y lo que él dice, bueno, yo creo que es y él habla de la religión verdadera, pero es una ironía, porque en realidad es cierto que la religión tiene que ver con el olvido del síntoma. Porque bueno, como el que sabe es Dios y la verdad la tiene Dios, ¿para qué vas a interrogar lo que te pasa si total hay un saber ya sabido? Y en ese punto creo que es la condición de existencia del psicoanálisis recuperar, como decís vos, Paula, la pregunta, la metáfora y lo no sabido, ¿no? Me parece que esto es el núcleo de lo que él va a trabajar en el seminario, ¿no? La enseñanza de Lacan es eso, que hagamos religión del psicoanálisis, ¿no? ¿Alguien quiere...? No, me parece que cerrar y así hacemos un break para... Dale. Bueno, perfecto. Bueno, breve de todo lo que va surgiendo. La cuestión del excedente, para retomar esta pregunta, que para abrirla en realidad, no para contestar. Digamos, podríamos decir que estructuralmente este excedente, este producto, esto que produce el trabajador, el sujeto, no es reintegrable como trabajo, o sea, no retorna
por la vía del trabajo significante, que es, ¿no? O sea que es otro orden el destino, voy a usar el término freudiano, que se le puede dar a ese excedente, ¿no? Pero no el de retorno como trabajo. La pregunta de Gustavo. Claro, Gustavo trae, sí. Claro, exacto. ¿Cómo se ubica el lugar? Bueno, Lacan en los discursos va moviendo los lugares, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los puntos que me parece como... Pero había, ahora medio me perdí, habían traído... Ingrid, ¿vos habías planteado algo? Sí, perdón. El límite del psicoanálisis. Los límites, el límite. Ah, sí. Ah, y la religión, sí. El tema del límite y justamente en relación a lo que la religión plantea como digamos, como dogma y respuesta, sí. No axiomática, sino dogmática, que no es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Disculpen, pero me parece que hay una manera también de ubicar esto en lo que traía Celia claramente, ¿no? Que el psicoanálisis es subsidiario de la ciencia, no existiría sin la ciencia. Lacan dice, bueno, en todo caso lo que hace es restituir su lugar al sujeto, que en la ciencia quedó un poco de lado, ¿no? Pero me parece fundamental esto en el sentido de que lo que se estaba diciendo, ¿no? Justamente que la dogmatización y la religiosidad no solo son como accidentes, digamos, dentro de nuestra relación a este discurso, sino que lo sacan de esta relación a la ciencia. Lacan hace una lectura en este sentido, dice que en RCI, ¿no? Dice que hay una errancia de la discursividad de Freud, llevando al discurso hacia la ciencia, al discurso del psicoanálisis, más allá de él, no solo con los enunciados freudianos relativos a la ciencia, sino que es una errancia que se le impone a Freud en la medida que va construyendo el discurso del psicoanálisis. Es una errancia que escucha a Lacan y lo va a llevar al nudo Borromeo. Es muy interesante esto, pero digamos que está en la escucha de Lacan captar esto que va llevando a Freud, no solo por su voluntad, sino más allá de su voluntad, lo va llevando a ubicar al psicoanálisis siempre en relación a la ciencia. Bueno, gracias. Claro. Sí. Bueno, por ahí viene bien como para darle una... no su cierre, sino una apertura a esta cuestión, no solo cierre, porque sí, el lugar problemático que tiene el psicoanálisis respecto de la ciencia, por un lado, no quedar adscripto como una ciencia más, por eso Lacan va a hablar de un nuevo discurso, no una ciencia más en la serie, y por otro lado, porque, y ahora complejizo un poco más, porque la ciencia y la religión se emparejan muy bien, en realidad, que Lacan... Sí, por eso Descartes, iniciador, digamos, de lo que es el campo de la ciencia moderna, digamos, le deja la verdad a Dios, digamos, abre el camino de la ciencia, digamos, con el cogito, con esa, digamos, con las leyes de la ciencia y la rigurosidad de aplicar el método, a condición de dejar la verdad a cargo de Dios, ¿no? Uno podría decir, me ocupo de lo real, pero lo verdadero, o sea, el sujeto de algún modo queda, como el psicoanálisis reincorpora esa dimensión, ¿no? También al costo de otros límites. Pero bueno, un poco para dejar ahí la cuestión de la religión y la ciencia. Bueno, gracias.